¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor no es como debería ser? Imagina por un momento que despiertas y tu realidad ha cambiado sutilmente. Carreteras desconocidas, edificios que no deberían estar ahí y hasta la historia de tu vida parece haber sido reescrita. ¿Te atreverías a considerar que has cruzado un umbral hacia lo desconocido? ¿Podría ser que, como en los casos que contaremos, hayas traspasado las fronteras de nuestra dimensión? Hoy profundizaremos en dos historias inquietantes que no solo desafían lo que entendemos por realidad, sino que también nos llevan a cuestionar si todo lo que conocemos es tan sólido como creemos. La primera historia comienza con una caminata nocturna que toma un giro inesperado, un callejón que no debería estar ahí, un cambio sutil en el aire, en los sonidos y en todo lo que parece normal. Lo que sucede después no solo desafía las reglas del tiempo y el espacio, sino también la idea de quién eres realmente. La segunda nos remonta a una época más simple, cuando los videojuegos eran el centro de las tardes con amigos, pero un cartucho extraño y un conjunto de eventos inexplicables convierten un pasatiempo inocente en una experiencia aterradora. Algo más parece estar operando tras bambalinas, y sus consecuencias son imposibles de ignorar. ¿Qué hay detrás de estas experiencias? Acompáñame a desentrañar estos aterradores enigmas. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. El siguiente caso me llegó por mail, y dice lo siguiente. Soy de México, pero hace muchos años vivo en Estados Unidos. No sé ni por dónde empezar, de hecho no estoy segura de que esto sea algo que deba contar. Pero siento que si no lo hago, voy a volverme loca. Por tu canal que descubrí hace poco, se me ocurre que podrías entender, o al menos no juzgarme demasiado por lo que voy a escribirte. Hace un mes me pasó algo que no puedo explicar. Había salido a caminar, eso lo hago siempre que necesito despejarme. Había terminado de ver una elección reñida donde Donald Trump había logrado su reelección contra Joe Biden. Era tarde, casi las 11 de la noche. El aire estaba fresco y el vecindario estaba más tranquilo de lo habitual, pero tampoco algo como para alarmarme. Recorría una calle cerca de casa, una de esas que siempre he considerado aburridas porque no hay mucho que mirar, pero esa noche algo era distinto. Había un callejón al final de la cuadra que jamás había visto. No era un callejón oscuro ni particularmente llamativo, pero algo en mí sintió la necesidad de entrar. Pensé que quizás era una nueva ruta que estaban abriendo o algo así. No le di mucha importancia. Apenas di unos pasos, me di cuenta de que el aire cambió. Era denso, como si de repente todo el sonido del mundo hubiese sido absorbido. El callejón era corto, unos 10 metros, y al final había una luz. Era como un brillo, pero no provenía de una lámpara o de algo identificable. Era raro. No puedo describirlo bien, pero sentía que me atraía. Cuando llegué al final del callejón, me encontré de frente con una puerta que parecía vieja y desgastada, como si hubiese estado ahí durante siglos. Sin pensar mucho, la empujé. Al cruzarla, sentí una especie de sacudida, como si mi cuerpo entero se descompusiera y volviera a armarse en un segundo. No había ruido ni nada visualmente impactante, pero cuando di el siguiente paso, el mundo había cambiado. La calle seguía estando ahí, pero no era la misma. Los edificios tenían formas similares, pero los colores eran diferentes, más apagados, casi irreales. Los carteles estaban en un idioma que no reconocía, aunque parecían usar el mismo alfabeto. Lo más inquietante fue cuando intenté orientarme. Mi celular no tenía señal, pero tampoco el tiempo era el correcto. La fecha marcaba años por delante del que yo vivía, que era el 2020, pero no reconocía ningún otro detalle familiar. Al principio pensé que me había desmayado o algo así, pero las personas que caminaban por esa calle, que al principio parecían normales, comenzaron a mirarme raro. No como si fuese una extraña, sino como si no perteneciera allí. Una mujer me saludó por mi nombre, me llamó Laura, pero no tengo ni idea de quién era. Parecía conocerme de toda la vida. Intenté explicarle que no entendía lo que estaba pasando, pero solo se rió, como si estuviese bromeando. Me dijo que había llegado tarde a algo llamado el círculo y que mi ausencia había sido extraña, pero esperada. Me quedé totalmente en shock, no sabía qué estaba pasando. Caminé intentando encontrar algo familiar. Mi casa estaba ahí, pero no era mi casa. Había fotos en las paredes,
pero yo no reconocía a las personas en ellas. Había cosas que parecían mías, pero los detalles no coincidían del todo. Mi nombre en un cuaderno que no reconocía o ropa que nunca había comprado. Lo peor es que me di cuenta de que poco a poco algunos recuerdos de lo que yo creo que fue mi realidad empezaron a desvanecerse. Al principio eran pequeños detalles, el nombre de mi maestra de primaria o el color exacto de mi primer auto. Luego se volvieron cosas más grandes, caras de amigos, momentos importantes, hasta llegar al punto en que no estaba segura de qué estaba olvidando. Intenté regresar al callejón donde todo empezó, pero ya no estaba. En su lugar había un muro, liso y uniforme. Nadie parecía recordar que alguna vez hubiese habido un pasaje allí. Con respecto a mi celular, hubo algo más. No solo era la falta de señal o el tiempo extraño. Una noche, mientras intentaba usarlo como linterna para revisar un cuaderno que encontré, la pantalla parpadeó. Por un instante, mostraba mensajes que no recordaba haber enviado ni recibido. Eran frases sin sentido aparente, como la convergencia ocurre en el tercer ciclo o no intentes retroceder. Luego, la batería, que estaba completamente cargada, se agotó en segundos y el aparato nunca volvió a encender. Lo he llevado a 3 técnicos y me dicen que no tiene arreglo porque está quemado. Aún lo conservo, pero ahora solo es un peso muerto en mi bolsillo, como mi única prueba de que este no es mi mundo. Ahora estoy atrapada aquí, intentando mantenerme cuerda. Las personas actúan como si yo perteneciera a este lugar, y eso me aterra más que cualquier otra cosa. Por ahora lo único que me mantiene aferrada a la idea de que hay una salida es la sensación de que este mundo no puede ser definitivo. Algunas noches, cuando todo está en silencio, tengo la impresión de que algo me observa desde las sombras, algo que sabe más de lo que yo entiendo. No son personas, ni siquiera presencias que pueda definir, pero están ahí, y esa conciencia me da esperanza y miedo a la vez. Si alguna vez has sentido que algo no encajaba del todo en tu vida, o has visto algo inexplicable, tal vez estés más cerca de entender esto que yo. Necesito una explicación, aunque sea la más absurda. No puedo quedarme aquí, pero tampoco puedo avanzar sin saber qué significa todo esto. Tengo mucho miedo de que los recuerdos de lo que viví antes de llegar a este tiempo o realidad se desvanezcan por completo. Me aterra la idea de convertirme en una persona más del montón, perfectamente funcional, como si nada hubiese pasado. Esa posibilidad de que mi identidad se disuelva en este lugar es lo que más me asusta. ¿Qué podemos decir sobre este caso? El hecho de que las letras incomprensibles se vuelvan familiares podría indicar que nuestras mentes son capaces de adaptarse a nuevas realidades, aunque el proceso sea perturbador. Además, ¿qué significaban esos mensajes sin sentido que recibió? Sin lugar a dudas, es un caso realmente impactante, pero también lo es el próximo que les voy a relatar. Lo recibí por mail hace unos meses y dice lo siguiente: te escribo porque siento que no puedo guardarme esto más tiempo. Ha pasado mucho desde que sucedió y aunque he tratado de olvidarlo, no puedo. Todavía lo tengo tan presente como si hubiese sido ayer. Era el año 1998. Yo tenía 15 años y vivía en un pequeño pueblo en México. Prefiero no mencionar el nombre por algo que ya te contaré. En ese entonces, la vida era sencilla. Pasábamos las tardes en la plaza, comprábamos botanas en la tiendita y jugábamos videojuegos en casa de quien tuviese una consola. Nadie tenía internet en casa y las tardes parecían durar más. Mi mejor amigo en ese entonces era Ramiro, y dichoso de mí, porque era el único en el barrio que tenía una Nintendo 64, y eso lo convertía en el centro de nuestro pequeño universo. Recuerdo que una tarde de noviembre, Ramiro llegó emocionado con un nuevo juego que su tío le había traído de Estados Unidos, Nightmare Creatures. El cartucho tenía una apariencia extraña, no era como los otros que habíamos visto, no tenía una etiqueta oficial, solo una pegatina con el título escrito a mano. Obviamente era usado, pero era lo que menos nos importaba en ese momento. Ramiro decía que era un juego raro, que ni siquiera estaba seguro de que fuese original. Esa noche fui a su casa para probarlo. Vivía a unas cuadras de la mía, y aunque era tarde, el camino no me daba miedo. En ese tiempo el pueblo era seguro y las calles eran tranquilas,
iluminadas solo por farolas que parpadeaban de vez en cuando. Cuando llegué, Ramiro ya había conectado la consola. El menú del juego era oscuro y tenebroso, con una música que me puso la piel de gallina desde el primer momento. Nos turnamos para jugar. Los monstruos eran aterradores para esa época, y la ambientación del juego nos hizo olvidar el tiempo. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando algo extraño pasó. Ramiro había pausado el juego para ir a buscar unos refrescos, y yo me quedé solo en la habitación. De repente la pantalla parpadeó y el televisor mostró una imagen que no pertenecía al juego. Era como un paisaje en blanco y negro, una calle que no reconocía, con edificios antiguos y una especie de niebla que lo cubría todo. Pensé que la consola había fallado, pero entonces escuché un ruido, como una especie de murmullo que parecía venir del televisor. «Estás aquí», decía, aunque apenas lo pude entender. Muchos años después, vi la película The Ring o La Llamada y el estilo del video que vi era muy parecido a eso. Lo menciono para dar una idea de la visión que tuve. Llamé inmediatamente a Ramiro, pero cuando él regresó, la pantalla había vuelto al menú principal del juego. Intenté explicarle lo que había pasado, pero se burló de mí. «Seguramente te estás quedando dormido», dijo, aunque yo sabía que no era así. Decidimos apagar la consola y dormir un poco, pero esa noche no pude cerrar los ojos. Seguía viendo esa imagen en mi mente, esa calle cubierta de niebla. Por alguna razón me resultaba familiar, aunque estaba seguro de que nunca había estado en un lugar como ese. Al día siguiente las cosas se pusieron aún más raras. Cuando Ramiro intentó jugar de nuevo, el cartucho ya no funcionó. Lo soplamos como se estilaba hacer en esos tiempos para tratar de revivirlo, pero no sucedió nada. La consola no lo reconocía. Él estaba molesto porque su tío no volvería en meses y no había forma de reclamar. Yo en cambio sentía un alivio extraño. Pensé que si el juego estaba roto, tal vez todo lo que había pasado la noche anterior se quedaría en el pasado. Sin embargo, esa misma tarde algo sucedió. Estaba caminando por un campito detrás del pueblo, un lugar donde solíamos ir a jugar de niños. Mientras pasaba por un viejo árbol que conocíamos como el ahuehuete, algo llamó poderosamente mi atención. En el suelo había un conjunto de marcas que parecían recientes, formando un círculo perfecto grabado en la tierra. Estaba lleno de símbolos que nunca antes había visto, como si alguien los hubiese dibujado a propósito, aunque yo no entendía su significado. Me acerqué, intrigado, y noté un leve zumbido en el aire, como si una corriente eléctrica invisible vibrara alrededor del círculo. Con cuidado, extendí mi pie y toqué el borde. En ese instante, sentí una pequeña descarga recorrerme. Al principio pensé que había sido un calambre, o algo así, pero de repente todo cambió. El viento, cálido y seco hasta entonces, se volvió frío y húmedo. El paisaje que me rodeaba ya no era el mismo. El cielo ahora estaba cubierto de nubes densas y oscuras, y el campo parecía haberse transformado en un espacio infinito, desolado y completamente ajeno. Justo frente a mí estaba el árbol aislado en medio del campo. Parecía sólido, con una luz tenue escapando alrededor de su silueta. La sensación de que debía tocarlo era abrumadora, como si una fuerza invisible me atrajera hacia él. Mi corazón latía con una intensidad que me asustaba, pero no podía detenerme. Era como si mi cuerpo no estuviese bajo mi control, como si algo más estuviese decidiendo por mí. Cada paso que daba hacia el árbol iluminado hacía que el aire se volviera más pesado y el zumbido se intensificaba en mis oídos. Mientras avanzaba, los murmullos que había escuchado antes volvieron, más claros y nítidos, como si provinieran de mi propia mente. «Adelante, solo un paso más», decían. La luz del árbol parpadeaba, pulsando como si estuviese viva, y sentí que ya no había forma de volver atrás. Era como si mi voluntad hubiese sido reemplazada por algo más fuerte, algo que no entendía, pero que no podía resistir. Cuando lo toqué, el mundo que conocía desapareció por completo. Me encontré en lo que parecía ser una ciudad abandonada, bajo un cielo perpetuamente gris y sin un solo sonido, salvo por el eco de mis propios pasos. Los edificios eran altos y estrechos, hechos de un material que no podía identificar, y las calles estaban cubiertas de una niebla espesa que dificultaba ver más allá de unos cuantos metros, muy similar a la imagen del videojuego. A medida que caminaba, sentí que algo me observaba desde las ventanas oscuras de los edificios.
Era una presencia constante, pero cuando volteaba no había nadie. En una de las esquinas vi un letrero con símbolos parecidos a los que estaban grabados en el círculo del campo, pero no podía descifrar su significado. Todo parecía diseñado para desorientarme. Avancé por lo que parecía ser una plaza, y en el centro encontré un espejo enorme que reflejaba un lugar diferente al que estaba viendo. Era como una ventana hacia otro mundo, y en ese reflejo vi a Ramiro, parado ahí, mirándome con una expresión de desconcierto. No sé cuánto tiempo pasé frente a ese espejo, pero la imagen de Ramiro comenzó a desvanecerse lentamente, como si el espejo se estuviese apagando. De repente, un fuerte ruido me hizo girar, pero no había nada detrás de mí. Cuando volteé de nuevo hacia el espejo, este había desaparecido, y la plaza estaba vacía otra vez. Sentí un pánico inexplicable, y comencé a correr, aunque no sabía hacia dónde. La niebla parecía cerrarse a mi alrededor, y justo cuando pensé que no había salida, escuché la voz de Ramiro llamándome desde la distancia, mirándome con una expresión de miedo. Corrí hacia él, y todo volvió a la normalidad. Mi amigo nunca creyó del todo cuando le conté lo que había pasado, aunque admitió que había sentido algo raro al buscarme. Lamentablemente, unos meses después, Ramiro falleció en un accidente inexplicable, no en el mismo lugar, pero sí cerca del campo donde habíamos encontrado el círculo. Su madre me dijo que fue una descarga eléctrica provocada por una tormenta repentina, pero lo curioso es que ese día no había lluvias pronosticadas. Desde entonces he quedado como el único testigo de lo que realmente pasó, aunque no tengo respuestas claras. Días después, por más que intentamos, nunca volvimos a encontrar esa calle cubierta de niebla, ni logramos que el cartucho de Nintendo 64 funcionara de nuevo. A veces pienso que tal vez todo fue una alucinación, o quizás quiero que eso haya sido así, pero algo dentro de mí me dice que lo que vi era real. Sé que todo es muy raro. De hecho, no espero que me creas, solo necesitaba contarlo y sacarlo de mi cabeza. A veces me pregunto si lo que había en ese cartucho era algo más que un simple videojuego, tal vez algo que nunca debimos haber encendido. No puedo evitar analizar lo que Fernando vivió desde distintas perspectivas. ¿Pudo ser un glitch en la Matrix? ¿Un desajuste en la realidad que nos muestra que lo que percibimos como estable podría no serlo? ¿O tal vez el videojuego fue una especie de catalizador? ¿Pero a qué? ¿Un portal a otra dimensión? ¿Un experimento gubernamental que nunca debería haber llegado a sus manos? ¿Y el círculo del campo fue una simple casualidad o parte de algo mucho más complejo? Quizás Ramiro también alcanzó a vislumbrar algo que nunca confesó. ¿Su muerte estuvo relacionada con aquello que experimentaron? Es una pregunta que no podemos responder, pero que abre muchas posibilidades. Las historias de dimensiones alternativas siempre nos confrontan con una pregunta fundamental: ¿qué tan frágil es la realidad que creemos conocer? Estos relatos, tan extraños como fascinantes, parecen insinuar que lo que percibimos como sólido e inmutable es en realidad maleable y propenso a romperse bajo ciertas circunstancias. Imagina que el universo es como un tejido complejo donde cada hilo representa una posibilidad. A veces estos hilos se entrelazan, se deshilachan o incluso se rompen, exponiendo brechas que nos conectan con realidades paralelas. Además, ¿qué significan los mensajes misteriosos, las alteraciones en los recuerdos o la sensación de ser observado en estas historias? Quizás sean ecos de un universo alternativo tratando de comunicarse con nosotros, diciéndonos que no somos los únicos habitantes de esta vasta red de realidades. Las dimensiones alternativas nos invitan a pensar sobre nuestro lugar en el cosmos. ¿Son estos encuentros accidentales, advertencias o parte de algo más grande que no alcanzamos a entender? Tal vez no se trate de buscar respuestas definitivas, sino de aceptar que la realidad es mucho más compleja de lo que nuestra percepción humana y limitada nos permite ver. Por supuesto, este tema está lleno de interpretaciones y posibilidades, y sería fascinante conocer sus hipótesis. ¿Qué opinan sobre estos casos? ¿Han vivido algo similar que los haya hecho cuestionar la realidad? Siempre es interesante leer sus experiencias y teorías en los comentarios. Recuerden que el misterio se alimenta de las voces de quienes se atreven a explorarlo.
Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.